Bueno, ya estamos grabando, así que buenas tardes. Vamos a empezar con la primera parte de la clase de GPS, con la cual vamos a terminar la parte de altimetría. Si bien estación total y GPS también se podría considerar como de altimetría, pero en este caso nosotros lo pusimos dentro del sector de planimetría. Así que bien, vamos a empezar entonces con el funcionamiento del sistema GPS. Así que les voy a presentar un PowerPoint que nos va a indicar cómo funciona el GPS. Bueno, fundamentalmente el sistema GPS emite una onda, los satélites emiten una onda que tiene una longitud, lo mismo que pasaba con la estación total, si ustedes recuerdan, esa onda tiene una determinada amplitud y una determinada longitud de onda. Tenemos la cresta de la onda y también el valle de la onda. O sea, es igual que lo que pasaba en la estación total, de tipo sinusoidal. Bien, vamos a la siguiente. Bueno, la longitud de onda pueden tener menor frecuencia cuando es de onda larga y menor energía. O sea, hay distintos tipos de onda. Y una longitud de onda más corta lo que hace es que tiene mayor frecuencia y mayor energía. En estos dos casos estamos hablando de ondas electromagnéticas. Bueno, ¿cuál es el principio fundamental de funcionamiento del GPS? El GPS consta de un sistema satelital. Cuando hablamos de GPS estamos hablando del sistema norteamericano de ubicación de puntos en la superficie terrestre a través de la emisión de ondas que emiten los satélites. En el caso del sistema norteamericano, este es un sistema libre, o sea, está abierto a todo el mundo, la señal está abierta a todo el mundo, por lo tanto nosotros con cualquier receptor podemos tomar la señal de todos los satélites que estén al alcance de acuerdo a donde estemos ubicados. Entonces, lo que hace el GPS que nosotros tenemos sobre la superficie terrestre es que calcula cuál es su posición por una triangulación. Y lo que fundamentalmente hace es que toma el tiempo que demora la señal que sale del satélite en llegar al receptor, y como tanto el satélite como el receptor constan de relojes, ahora vamos a ver un poco mejor eso, entonces lo que hace es medir cuál es la diferencia de tiempo que tarda la señal en salir del satélite y llegar al receptor. Bien, sigamos entonces. Bueno, entonces, nosotros tenemos el satélite, la superficie terrestre, que es una esfera, el satélite que emite una señal y esa señal que llega al receptor. Por principio de triangulación, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, entonces, veamos acá. El satélite emite una señal y el receptor toma esa señal. Ahora, con un satélite, ¿qué está pasando acá? Que ese punto puede estar en cualquier punto alrededor de la Tierra, cualquier punto que tenga esa distancia al receptor.
Por lo tanto, nosotros estamos, con un solo satélite tenemos una situación total de indefinición. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos dos satélites. Cuando la señal emite en dos satélites, lo que va a pasar es que un satélite me va a cubrir toda una esfera y el otro satélite me va a cubrir toda otra esfera. Pero ya todos estos puntos que quedan encerrados dentro del cruce de las dos esferas, ya el punto que nosotros queremos saber cuáles son sus coordenadas ya va a estar delimitado únicamente por el cierre de las dos esferas. O sea, ya eliminamos un montón de incertidumbre. Ahora, si incorporamos un tercer satélite, ¿qué va a pasar? El cruce de un tercer satélite con las dos esferas que teníamos antes nos va a definir ya solamente dos puntos que pueden ser los puntos que son las coordenadas que nosotros estamos buscando. Ya únicamente dentro de esos dos puntos va a estar ubicado. Ahora, lo que va a pasar es lo siguiente, que uno de esos puntos nos va a dar un valor real y el otro punto nos va a dar un valor que es totalmente distorsionado, que va a estar totalmente fuera de la realidad. Por lo tanto, nosotros podemos decir que con tres satélites ya podemos determinar la posición. Pero lo que hacemos en realidad es tomar como mínimo 4 satélites. Entonces, cuando nosotros tomamos la intersección de la señal que emiten 4 satélites, ya tenemos definido el punto sin ningún tipo de duda. Por lo tanto, gráficamente podemos decir que necesitamos 4 satélites para que el punto que nosotros estamos hallando las coordenadas sobre la superficie terrestre no deja ningún margen de duda de que ese es el punto de coordenada de acuerdo a lo que emiten esos 4 satélites. Entonces, esta es la explicación gráfica. La explicación matemática sería que nosotros en realidad tenemos 4 incógnitas. Tenemos la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z y el tiempo. Por lo tanto, si nosotros tenemos 4 incógnitas, bueno, 4 satélites nos brindan las 4 ecuaciones que necesitamos para resolver esas 4 incógnitas. Esa sería la explicación matemática. Bien, pasamos a lo siguiente. Entonces, ¿cómo mide la distancia el satélite? Bueno, se mide el tiempo que recorre la señal que teóricamente, idealmente, viaja a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Nosotros sabemos que esta es la velocidad de la luz por física en el vacío. Ahora vamos a ver cómo este valor lo tomamos nosotros o cómo este valor no es exactamente así cuando la señal se transmite a través de un medio que no es el vacío. Entonces, el satélite emite una señal que se llama pseudo aleatoria, que transmite un código. Entonces, esta es la señal que emite el satélite, y este es el tiempo de diferencia que tiene con el receptor. Acá tenemos el receptor, que estamos en la Tierra con nuestro receptor, el satélite que está orbitando en el espacio, a una determinada órbita definida por el que maneja el sistema, o sea, el gobierno de los Estados Unidos, y estos satélites orbitan aproximadamente a 20.000 kilómetros de la superficie terrestre. Entonces, lo que hace es se mide la diferencia de tiempo entre que sale la señal del satélite y llega al receptor. Por lo tanto, la distancia va a ser igual a la velocidad de la luz, que es la velocidad a la que viaja la señal, por la diferencia de tiempo. Bien.
Esta es una fórmula física, ¿no es cierto? Velocidad igual a espacio sobre tiempo. Bien, sigamos entonces con un ejemplo. Acá, por ejemplo, podemos ver, si la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, es decir, la señal que emite el satélite viaja a 300.000 kilómetros por segundo y algún satélite, nuestro receptor, estuvieran desincronizados en una centésima parte de segundo, fíjense de lo que estamos hablando, una centésima parte de segundo, la medición de la distancia podría desviarse en 3.000 kilómetros. Es decir, el error que nosotros vamos a tener del punto, de las coordenadas del punto, va a ser de 3.000 kilómetros con esta desincronización. La centésima parte de un segundo. Por esto es que los satélites tienen relojes atómicos de una precisión muy grande. La precisión de los relojes atómicos que tienen los satélites son de alrededor de, están en el orden del nanosegundo, para que ustedes tengan una idea de la precisión que tienen en la medición. Los satélites, los relojes en los receptores no tienen tanta precisión, porque si no serían muy caros, inaccesibles para toda la gente, pero bueno, no importa porque al estar sincronizado con el satélite, la precisión, si bien son relojes muy precisos los del receptor, no están, por supuesto, ni es un reloj nuclear, ni están en el orden de precisión que tienen los satélites. Sigamos entonces. Bueno, acá entramos a lo de siempre, las fuentes de errores. Fíjense que nosotros, a medida que fuimos dando todas las clases de la materia, fuimos viendo que todos los equipos, y por supuesto, nosotros como operadores tenemos permanentemente errores, cometemos errores, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta esos errores. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de errores en el GPS? La primera fuente de errores es esta, disponibilidad selectiva. Este es uno de los principales errores del sistema GPS y se trata de la manipulación de los datos por parte de la defensa de los Estados Unidos ante una agresión hostil. Este error puede rondar entre los 30 y los 100 metros. Esta disponibilidad selectiva fue anulada el 1 de mayo del año 2000, pero puede ser reactivada en cualquier momento si se requiere. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Que antes siempre había este error, porque en principio el sistema fue creado por el ejército de Estados Unidos, entonces, para que nadie pudiera usar en su contra el sistema, ellos le inducían un error al sistema que estaba en estos valores, entre 30 y 100 metros. Ahora, ese error no es permanente, pero ellos pueden usarlo cuando quieren. O sea, es un error que habría que tenerlo en cuenta. Bien. El error por propagación en la atmósfera, como dijimos. Nosotros estamos suponiendo que la señal del GPS tiene una velocidad igual a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Pero esto sucede cuando esa velocidad de la luz la medimos atravesando en el vacío. Pero lo que pasa es que en este caso esa señal entra en la ionosfera y en la troposfera, que están cargadas de partículas cargadas eléctricamente. Y en la troposfera, que también, aparte de tener partículas cargadas eléctricamente, también hay partículas de agua, por ejemplo, y todo eso hace que esa señal sufra algún tipo de modificación. Entonces, ¿cómo se corrige este error de propagación? Bueno, la única forma de eliminar es utilizando los GPS llamados diferencial. De este modo se mide el retardo y se corrige el efecto ionosférico. Ahora, más adelante vamos a ver un poquito de qué se trata esto de los GPS diferenciales.
Pero en principio les digo, esos GPS que ustedes conocen, los que tienen los vehículos o los GPS, esos individuales que se compran por un precio de 200, 300 dólares, bueno, no tienen la posibilidad de eliminar estos errores. Así que bueno, sigamos. Entonces acá estamos viendo, vemos la señal, ingresa a la ionosfera, fíjense, se desvía, y cuando entra a la troposfera nuevamente sufre un desvío hasta llegar al punto de medición. Esto es lo que estábamos hablando recién entonces. Bueno, otra fuente de error en el GPS es el llamado propagación por multicamino, o también van a ver en algunas bibliografías que se llama multipack, o sea, error de multipack. Esto se debe a que la señal a veces, aparte de la interferencia que tiene por la troposfera, etcétera, etcétera, obstruida, por ejemplo, por alguna edificación, o sea, choca con una edificación antes de llegar al lugar donde está nuestro receptor. O rebota en algún otro lugar y después recién llega al receptor, por lo tanto, hay una desviación, un multicamino, por eso se llama multicamino, porque acá puede rebotar en un edificio y después volver a rebotar en otra cosa y después recién llegar al receptor. O sea, la señal está recorriendo distintos caminos antes de llegar al receptor, no es una recepción directa. Entonces ese es el error de multicamino, o como les dije, también lo van a encontrar como error de multipack. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, el otro error es el error por posición. Este es un error que se denomina PDOP. Estas siglas ténganla muy en cuenta, porque es una de las cosas que nosotros tenemos que verificar cuando estamos haciendo mediciones con el GPS y sobre todo cuando queremos hacer mediciones de precisión, centimétricas o milimétricas. Bueno, tenemos que tener en cuenta este factor, este PDOP. Este es un factor que se considera bueno cuando es inferior a 4, mientras que los superiores son susceptibles a estar ofreciéndonos errores en la medición. ¿Y qué es básicamente el PDOP? Bueno, lo que nos está indicando es qué tan buena es la triangulación que nosotros tenemos de los satélites que en ese momento está tomando nuestro equipo. Bueno, acá están graficados 4 satélites, pero no quiere decir que nosotros siempre estamos tomando 4 satélites, que es el mínimo que consideramos aceptable para una buena medición. Normalmente, si nosotros nos posicionamos en un buen punto, normalmente estamos, de todo el espectro de 24 satélites que tiene el sistema, estamos tomando por lo menos 6, 7, 8 satélites. Así que bueno, entonces, ¿qué significa una buena triangulación? Bueno, significa que los satélites de los cuales nosotros estamos tomando la señal para posicionar al punto están lo suficientemente separados, es decir, que está suficientemente bien triangulado. Eso nos va a dar un buen PDOP. Pero, si todos los satélites que estamos captando están todos más o menos cerca en el firmamento, bueno, no va a haber una buena triangulación, es decir, los ángulos que forman las señales son muy pequeños y por lo tanto vamos a tener un mal PDOP. Bien. Este error puede influir incluso hasta aproximadamente 15 metros en nuestra medición. Son todos valores aproximados, pero maximizando el error puede llegar a estar en ese valor. Aparte, recuerden que se van sumando errores en el sistema. Bueno, después tenemos los errores que cometemos nosotros. Por ejemplo, error de estacionamiento. Si nosotros no ponemos exactamente en el punto que queremos medir,
Lo mismo que nos pasaba con el teodolito o con la estación total, que si nosotros nos estacionamos mal, bueno, vamos a estar cometiendo un error porque no estamos en el punto que queremos medir, en este caso su posición. Después están los errores de manipulación del equipo. Son los errores que se producen cuando no seguimos las recomendaciones del fabricante en cuanto a la configuración del mismo. Así como nosotros teníamos que configurar la estación total, en el caso del GPS también tenemos que configurar con otros parámetros incluso diferentes a los de la estación total, que ya vamos a ver cuando veamos más la parte práctica. Y después tenemos los errores en la coordenada de referencia. Ya vamos a ver qué son las coordenadas de referencia. En principio, son las coordenadas del punto donde yo me estoy estacionando cuando yo estoy trabajando con GPS diferencial. Que recuerden que era la forma de eliminar los errores, que la única forma que tenemos de eliminar los errores de propagación son con GPS diferenciales. Bien. Bueno. Y acá estamos entonces, ¿qué significa el método diferencial? GPS diferencial. Bueno, significa que, por ejemplo, yo tengo un equipo estacionado sobre un punto de coordenadas conocidas. Entonces, yo le pongo las coordenadas de ese punto a este equipo, y este equipo, como sabe cuáles son las coordenadas, puede evaluar qué error le están mandando los satélites en la posición. Por otro lado, yo tengo otro equipo GPS en el punto del cual quiero conocer las coordenadas. O sea, de este punto no conozco las coordenadas. Este yo necesito saber qué coordenadas tiene este punto. Entonces, lo que pasa acá es que este equipo que está en un punto de coordenadas conocidas le está pasando la información a este otro equipo de cuál es el error que se está introduciendo en ese momento. Y por lo tanto, este equipo puede hacer las correcciones de los errores y también darle a las coordenadas, puede darle posiciones bien definidas, debido a que este equipo le transmitió la información de los errores que estaban teniendo las posiciones que le mandaban los satélites. Para que esto pase, ¿qué tiene que pasar? Bueno, en principio tienen que estar viendo, los dos equipos tienen que estar recibiendo señales de por lo menos 4 satélites iguales, para poder comparar la información de los mismos satélites. Recuerden que siempre que hablamos de 4 satélites es un mínimo. Acá se ponen siempre 4 satélites para no ensuciar mucho el dibujo, pero yo puedo estar captando 6, 8 satélites, etc. Entonces, esta es la forma en que nosotros eliminamos los errores. Esta estación que está en un punto de coordenadas conocidas, bien puede ser otro equipo GPS, o sea, que nosotros tenemos 2 equipos GPS, uno lo ponemos sobre la estación base, que se llama, a esto le llamamos estación base, y el otro que es con el que salimos a navegar, con el que salimos a determinar posiciones de los puntos que nos interesan. Esto también existen en muchos lugares, existen una serie de estaciones base. Es decir, los gobiernos o algunas instituciones lo que hacen es, ya ponen estaciones bases en distintos puntos de su territorio, de manera tal de que uno no necesita estar con 2 GPS, sino que conociendo las coordenadas de la estación base, puede con su equipo ir tomando posiciones y corrigiéndolas de acuerdo a la estación base con la cual está conectado. Otra cosa que tenemos que saber es lo siguiente: ¿cómo le transmite la estación base
las correcciones al otro equipo? Bueno, hay muchos sistemas, ¿eh? Puede ser que le esté transmitiendo, por ejemplo, por un sistema de radio, que le esté mandando la información en el mismo momento, ¿eh? Entonces, esos son equipos que se llaman RTK, ¿eh? Porque transmiten la información en tiempo real, ¿eh? O sea, en el mismo momento que yo estoy midiendo, puedo estar corrigiendo la posición y por lo tanto teniendo ya las coordenadas exactas del punto. O también, bueno, como les decía, hay distintos tipos de transmisión. Se puede transmitir por señales de celulares, por señales satelitales, en fin. Lo importante es que los dos equipos están en tiempo real conectados entre sí. Y también está lo que se llama en postproceso, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que este equipo base, toma toda la información al mismo tiempo que está tomando la información este equipo, pero no se la está transmitiendo en el momento. Entonces lo que se hace ahí es que se toman todas las posiciones con este equipo, este siempre está en la estación base, y luego nos vamos con los equipos y en gabinete bajamos la información de ambos equipos y a través de un software determinado, de un software que tienen los equipos, ahí se hace la transferencia de información y la corrección del equipo navegador. Entonces, este es el método diferencial que nos permite eliminar los errores que hablamos anteriormente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener para el método diferencial? 2 o más receptores GPS. Observarse los mismos satélites, por lo menos 4. La medición tiene que ser simultánea. Es decir, cuando yo empiezo a medir con la estación base, también tengo que medir con el equipo con el que estoy navegando. Cuando yo digo navegando, significa el equipo con el que yo me estoy moviendo para hallar las coordenadas de diversos puntos dentro del área que yo quiero relevar. Bueno, la medición tiene que ser sincronizada. El punto donde está estacionado el receptor base tiene que ser de coordenadas conocidas y tiene que haber una superposición en los tiempos, ¿eh? O sea, cuando es en tiempo real, bueno, en el momento se está superponiendo, y cuando es en postproceso, el software tiene que hacer que esos tiempos se superpongan perfectamente, ¿eh? En el mismo momento. Bien. Entonces, acá vemos la parte de postproceso y de transmisión en tiempo real. Fíjense, acá tengo yo estacionado el GPS base, o sea, este es el que está estacionado sobre un punto de coordenadas conocidas. Cuando nosotros decimos que nosotros nos estacionamos mal, significa que este bastón y este equipo no está centrado exactamente sobre el punto que está acá en el terreno, que es el que tiene las coordenadas conocidas. Por lo tanto, voy a estar cometiendo un error de estacionamiento. Acá yo tengo otro equipo, fíjense, tengo otro equipo que es capaz de transmitirse información con este equipo base. Por lo tanto, en este caso, yo estoy teniendo la información en tiempo real. Acá tienen una libreta anotadora que es la que está recibiendo toda la información de este equipo GPS. Este es el receptor y transmite la información a esta, podemos llamarle libreta, es un GPS, con el cual nosotros introducimos todos los datos y recibimos también los datos de las señales. Y a su vez estamos transmitiendo la información al navegador. Bueno, y el otro caso es este que les decía antes. O sea, yo estoy con un receptor. Este, por ejemplo, es el tipo de GPS que nosotros tenemos en la cátedra. Se llama Mobile Mapper. Es un GPS
algo viejito ya, pero bueno, para practicar sirve. Y con este equipo sí nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo en tiempo real. O sea, este no es un equipo de RTK. Por lo tanto, nosotros, si queremos hacer medición diferencial, lo que tenemos que hacer es, bueno, tomar todas las mediciones y después ir con los dos equipos y bajarlos, como les dije, la información a un ordenador y conectarlos a través de un software. Así que bueno, con esto hemos visto en forma muy rápida y muy esquemática cómo es el funcionamiento del sistema GPS. Les digo, el tema GPS da para todo un cuatrimestre, pero bueno, nosotros tenemos la limitación del tiempo, así que tómenlo a esto como una base. Vamos a parar acá y en una segunda clase vamos a ver cómo hacemos nosotros, cómo hacemos nosotros para llevar al plano, que es lo que nos interesa en ingeniería civil, las coordenadas que nos da el GPS. ¿Por qué? Porque el GPS nos da coordenadas geográficas. Ya vamos a ver eso. Entonces, en el próximo capítulo, cómo hacemos para poder convertir las coordenadas geográficas en coordenadas planas. Pero bueno, eso va a ser para un próximo capítulo que va a estar dentro de esta misma clase, así que me despido por ahora y nos volvemos a ver pronto. Así que dejo de compartir esto y dejo de grabar. Así que bueno, será hasta luego.